Hola. Hermano, buenos días. Varios hermanos se me acercaron, me dijeron, sé rápido. No sé a qué se refieren. Ha sido un tiempo de bendición esta mañana, hermanos, después de haber pasado días de celebración de Semana Santa conocido en el mundo. Espero que haya sido Semana Santa y no vacaciones largas, porque algunos para la mayoría, ¿no? Aprovechamos este tiempo para disfrutar con la familia, pero, hermano, quiero que esta mañana reflexionemos en el verdadero significado de esta, diríamos, de esta celebración que el mundo lo hace a raíz de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, empezando por, esta mañana vamos a reflexionar un poco analizando 3 porciones del Evangelio de Marcos, de los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la agonía en Getsemaní, con la agonía en la cruz, y vamos a terminar con la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que estemos atentos ahí, vamos a ir tratando de avanzar, hermanos. Sé que la hora ya apremia, pero vamos a ir avanzando un poco. Hermano, vamos a orar antes de dar inicio a este tiempo. Así que, mi Dios amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado, el de poder, Señor, recordar el sacrificio y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida en esa cruz en favor nuestro, en nuestro lugar, como ese cordero sacrificado, Señor. Así que, Padre, esta mañana pedimos que tú dirijas la exposición de tu palabra, Señor, que seas tú hablando y comunicando a los corazones, Señor, de mis hermanos y las visitas que nos acompañan esta mañana. Bendice este tiempo, Señor, dejamos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ustedes han leído el libro o el Evangelio de Marcos. Van a llegar que cuando ustedes llegan al capítulo 11 del Evangelio de Marcos nos encontramos, diríamos, en el punto decisivo de la misión de Jesús. Un punto de llano, vuelta atrás, para el cumplimiento del propósito por el cual Jesús había venido a esta tierra. Jesús había estado enseñando la palabra y haciendo milagros en Israel, pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal a la cual él había venido. Su entrada en Jerusalén, el llamado Domingo de Ramos, que lo celebraba el mundo hoy en día, va a provocar una reacción en cadena que culminará con su muerte en la cruz del Calvario durante la fiesta de la Pascua. Jesús entró en Jerusalén como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos. No llegó rodeado de ejércitos como muchos de sus discípulos y sus seguidores esperaban, sino montado en un pollino, acompañado de sus discípulos y de la multitud que lo aclamaba sin entender claro precisamente cuál era su verdadera misión a la cual él había venido. Cristo entró en Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por los líderes religiosos de su nación y ser condenado a muerte durante una fiesta judía en la que miles de corderos eran sacrificados conforme a la ley mosaica. Todos esos corderos inmolados señalaban a ese gran sacrificio que habría de ocurrir ese próximo viernes cuando el Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, como les decía, quiero que me acompañen en analizar o tocar algunos puntos resaltantes acerca de las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y primero quiero que vayamos a la agonía en Getsemaní. Quiero que busquen ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 32 hacia adelante. Vamos a estar teniendo un tiempo de reflexión ahí esta mañana. Vamos a dar lectura a algunos versículos de esta porción de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así, en el versículo 32 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase
de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Gracias. ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, a través de esta porción que hemos dado lectura, vemos que Dios nos permite ver en parte lo que sucedía en el alma humana de Jesús unas horas antes de su muerte en la cruz. Acá nos narra la agonía que nuestro Señor estaba teniendo en su alma humana, en su carne, en ese momento. La cena había terminado, ya Jesús había concluido las instrucciones a sus discípulos porque se aproximaban sus últimas horas. Los ha instado a permanecer firmes en Él, así como las ramas permanecen en la vid, y los advirtió de la oposición del mundo que ellos iban a tener cuando se abocaran a cumplir con la misión que Él los había encomendado. Este era un lugar apartado. Parece que ellos, después de terminar esta cena, caminaron hacia este lugar. Cuando leemos nosotros el Evangelio de Lucas, vemos que, y el Evangelio de Juan también menciona que parece que era un lugar donde Jesús constantemente recurría con sus discípulos a tener estos tiempos a solas, donde podía instruir, donde podía orar a su Padre y pasar un tiempo juntamente con todos sus discípulos. Así que ese es el lugar donde nuestro Señor va a llegar, donde se va a acercar con sus discípulos y va a tener este tiempo de agonía, sabiendo lo que se aproximaba. Entonces, hermanos, la agonía de nuestro Señor Jesucristo, al llegar a Getsemaní, el Señor dejó, dice, atrás a la mayoría de sus discípulos, recomendándoles que se dedicasen a velar y orar. Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Comenzó a llenarse de horror y de angustia. Estas palabras transmiten la idea de ese terror repentino que nos abruma cuando contemplamos algo terrible, espantoso y doloroso. Eso es lo que estaba contemplando nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que abrumaba su alma, su espíritu y su carne. Y vamos a ver que esto más adelante lo va a llevar a tener ese dolor, esa aflicción tan fuerte que va a decir otro de los evangelios que sudaba gotas de sangre. Era el padecimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo, la agonía en su alma humana. La cena pascual había terminado, ahora Jesús tenía que experimentar en carne propia aquello que la Pascua simbolizaba. Él tenía que ser entregado como ese cordero pascual. Cristo comparte con sus 3 discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte y les pide que se queden en vela con Él, en el versículo 34. Era tal la angustia que estaba soportando el Señor que su vida física estaba en peligro. Su propia vida física estaba en peligro. Y esto lo vemos cuando dice que Cristo pudo haber muerto en Getsemaní si no fuera por la intervención de Dios. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Lucas 22, vemos que nos dice que Dios envió un ángel para fortalecerlo. No para consolar o aliviar su sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo, para cumplir con su camino hacia una angustia mayor a la cual él había venido a cumplir, su gran misión. Lucas nos cuenta que el Señor, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. Esa era la agonía que nuestro Señor y Salvador estaba padeciendo en ese momento. Él sabía lo que se aproximaba, él sabía lo que venía. Y dice que lo que hacía era que hasta su propio cuerpo estaba en peligro por esa agonía tremenda que él estaba teniendo en su interior, en su alma. Esto le llevó a sudar gotas de sangre. Jesús se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hermano, no sabemos por cuánto tiempo Jesús estaba en esa agonía, en esa constante oración hacia su Padre.
Pero su petición era que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa experiencia de tomarse el contenido de la copa que tenía por delante. Y la pregunta que seguramente nos hacemos es, ¿qué es esa copa? ¿Será el sufrimiento físico al que le temía? ¿Será la angustia mental de ser rechazado por sus discípulos y su propia nación, a la cual nuestro Señor le tenía miedo y lo llevaba a esa profunda aflicción? ¿Será que si nosotros vemos en la historia del cristianismo, cuando leemos, ustedes han leído el libro de los mártires de Fox, van a ver cómo es que muchos cristianos murieron cantando y alabando a nuestro Señor cuando eran torturados, cuando eran descuartizados y crucificados? ¿Será posible que estos hombres eran más valientes que nuestro Señor? ¿Qué cosa le atemorizaba tanto a nuestro Señor que lo hacía agonizar en su propia vida, que hasta su propio cuerpo se encontraba en peligro? Hermanos, para responder esto, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En Isaías se refiere a esa copa como el cáliz del furor. Isaías 51, 22. Por lo tanto, no fue la expectativa del sufrimiento físico de la cruz, ni la lamentación, o diríamos el rechazo de su pueblo, de sus propios discípulos, lo que angustiaba tanto a nuestro Señor. Seguramente fueron acontecimientos difíciles. Fue la agonía de saber que en pocas horas cargaría con la ira santa de Dios por los pecados del mundo, de enfrentar el juicio divino que dichos pecados merecían. Eso era lo que lo tenía en una agonía profunda a nuestro Señor y Salvador. No fue el temor al castigo y al sufrimiento que él estaba pasando. No fue el temor al rechazo de su nación y sus discípulos más cercanos. Lo que él le tenía en esa profunda agonía era el saber que muy pronto se enfrentaría y cargaría con la ira santa de Dios. Tomaría el lugar de hombres pecadores como nosotros y cargaría con el castigo que nosotros merecíamos. Tomaría nuestro lugar en esa cruz y él sería castigado en nuestro lugar. Hermano, cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos los que iba a salvar serían puestos sobre él en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, todos tus pensamientos, todas tus palabras, todos tus pasos y toda la vida de pecaminosidad que nosotros hemos tenido fueron puestos a la cuenta de nuestro Señor y Salvador en esa cruz, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios. Esa era la agonía que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo en esa cruz. No como algunos dicen, le tenía miedo al sufrimiento. El dolor, el castigo que estaba pasando era muy doloroso, por eso él estaba en esa angustia. No, hermanos, era lo que lo angustiaba tanto, era saber que muy pronto iba a estar bajo la ira de Dios. Cuando llegó a Getsemaní se sintió abrumado ante la realidad de que pronto soportaría esa ira sin misericordia, para hacer posible que hoy los creyentes, los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. Cristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, proveyendo al pecador el único refugio seguro para el día del juicio. Hermanos, como la Escritura dice, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera de cómo nosotros podemos acceder al Padre si no es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que sigamos y me acompañen en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, versículos del 33 hacia adelante. La palabra del Señor dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle.
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, asimismo dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después de que nuestro Señor y Salvador pasó por la agonía tremenda de saber que se aproximaba la hora de su misión a la cual Él había venido, de cargar con la ira de Dios por los pecados del mundo, ahora nuestro Señor va a ir a la cruz. Jesús estuvo soportando no solo un juicio injusto ante los hombres, sino de una multitud que odiaba y clamaba que fuera crucificado. Fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado sin misericordia y finalmente condenado a morir en una cruz. La pregunta que algunos podrían hacerse al leer este cruel sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz sería: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento? ¿Que acaso Dios no podía socorrer y enviar ángeles, enviar una hueste y rescatar a su hijo de ese sufrimiento terrible que estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué Dios no vino a su defensa cuando todo esto sucedió? Hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, dice que Dios estuvo todo el tiempo allí junto a Jesús en el Calvario. Pero no para defenderlo ni para fulminar a los blasfemos que lo castigaban y lo golpeaban, sino para juzgar en él nuestros pecados. Debemos ver la cruz, hermanos, a la luz de las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5, cuando él dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, cuando tú miras a la cruz y ves ese cruel sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y te preguntas: ¿dónde estaba Dios? La palabra de Dios dice: Él estaba ahí. Él estaba ahí. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué no les tomó en cuenta? Porque nuestros pecados fueron puestos en la cuenta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios el Padre estaba allí obrando activamente en nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. Cristo estaba ahí como nuestro sustituto, recibiendo todo el peso de la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados para que pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Hermanos, éramos nosotros los que merecíamos estar ahí. Éramos tú y yo los que merecíamos estar ahí por la culpa de nuestros pecados. No el justo, el que nunca pecó, el que nunca tuvo ese abandono de su padre por culpa del pecado. Pero, sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tomó nuestro lugar. En obediencia a su Padre fue a la cruz y por amor a nosotros entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Es por eso que Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29 dice, refiriéndose a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo fue a la cruz para ser sacrificado como un cordero. Pablo dice en su libro de 2 Corintios, Él fue hecho pecado por nosotros. Pero nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En 1 de Pedro 2:24, Dios no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando nuestros pecados en la cruz. Al mismo tiempo daba una muestra de su amor inmenso sobre la humanidad. Nuestro Salvador bebió la copa de la ira santa y justa de Dios sin una gota de misericordia, para que los creyentes podamos disfrutar de la copa de salvación sin una gota de ira. Hermanos, eso fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba a la cruz, cuando sufría esa agonía tremenda en su cuerpo, en su alma, que lo llevó hasta el punto de la muerte.
Pero cuando llegamos al versículo 34, cuando leíamos ahí, dice, vamos a leer primero acá, dice, abandonado en la cruz. Ya son las 3 de la tarde del viernes, el Señor lleva 6 horas aproximadamente crucificado y sufriendo el cruel castigo en esa cruz. Y en las últimas 3 horas ha estado experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Es después de ese sufrimiento que, citando en arameo las palabras del Salmo 22, el Señor exclama a gran voz, dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el clamor que nuestro Señor Jesucristo hace cuando se encontraba en esta cruz. Él clama a su Padre y dice, ¿por qué me has desamparado? El gran padecimiento y agonía que él estaba teniendo en esa cruz lleva a clamar a su Padre en su humanidad diciendo, ¿cuándo va a acabar esto? Hermanos, esto no significa que el Padre dejara de amar al Hijo en ese momento. Esto no significa que el Padre abandonara su unidad con el Hijo. Pero en un sentido real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús fue hecho pecado por nuestra causa. Como dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese es el alto costo que Dios pagó por nuestra salvación. Solo Dios podía absorber el peso de su propia ira y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo amado. El dolor que Jesús experimentó en su naturaleza humana es abrumador. Lleva 3 horas atormentado por un sufrimiento inimaginable que ni siquiera nosotros en el peor sufrimiento vas a poder aproximarte a ese dolor. Como decían muchos predicadores, es como Jesús está cargando el sufrimiento de 1000 infiernos sobre él por causa nuestra, por tomar nuestro lugar. Pero en vez de quejarse con amargura, se dirige a Dios con las palabras como mencionábamos del Salmo 22. Él conoce este Salmo. Los que han leído este Salmo pueden leerlo en su casa. Jesús conoce este Salmo y sabe que después de describir el sufrimiento de la cruz, Él va a terminar con un cántico de victoria. Él en su naturaleza humana quiere saber en qué momento va a terminar esto. Es por eso que clama a su Padre. Pero continuando en esta porción, a partir del versículo 37, dice más Jesús dando una gran voz, expiró, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén había una cortina muy pesada y gruesa que separaba el lugar santo, diríamos, del lugar santísimo, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Ese velo simbolizaba la separación entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. No podemos entrar a la presencia de Dios a menos que su justicia perfecta quede plenamente satisfecha. Pero en el preciso momento en que Jesús exhaló su último aliento de vida en la cruz, esa gruesa cortina se partió en 2 de arriba abajo. Esto nos muestra que fue abierto un camino a la presencia de Dios. Ese camino que estaba cerrado, representado por esta cortina, ese camino que no por nuestra propia cuenta no podíamos acceder a nuestro Padre, ahora con la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su último aliento, dice, cuando Él expiró su último aliento, esta cortina fue rota de arriba abajo. Se abrió en 2, abriendo este nuevo camino, este único camino hacia el Padre, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Como dice el libro de Hebreos 10, 19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura.
Cristo, en su agonía en la cruz, en su último aliento, nos ha abierto un camino hacia el Padre. Nos ha permitido ahora acceder directamente hacia el trono de gracia de nuestro Padre Dios, para poder ahora nosotros libremente, por medio de esa obra que Él hizo en esa cruz, acercarnos a ese trono de gracia. Ya no más intermediarios, ya no más corderos sacrificados, ya no más sacerdotes que puedan interceder por nosotros. Tenemos al gran sumo sacerdote que entregó su vida en esa cruz para abrirnos este camino. Mientras los sacerdotes del templo estaban sacrificando miles y miles de corderos para la celebración de la Pascua, ese viernes, el verdadero Cordero Pascual murió en esa cruz sin que nadie supiera su verdadera identidad, abriendo un camino de salvación por medio de su cuerpo crucificado y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, al contemplar la agonía de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, recordando o sabiendo lo que se aproximaba de Él, que iba a cargar con el sufrimiento de Cristo, y viendo la agonía de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, soportando la ira de Dios por nuestros pecados, este relato de nuestro Señor nos muestra o nos da un alcance acerca de la justicia y la santidad de nuestro Dios. Cristo tuvo que morir en la cruz porque nuestro Dios es 3 veces santo. Dios no toma el pecado a la ligera. Si quieres saber hasta qué punto aborrece el pecado, si quieres conocer hasta qué punto Dios aborrece y no tolera el pecado, mira a Cristo agonizando en la cruz. Pero también, hermanos, de una forma muy impactante, la verdadera naturaleza del amor de Dios es mostrada en esta cruz. Es a la luz del sufrimiento de Cristo en la cruz que podemos comenzar a comprender las verdaderas palabras de este texto tan conocido del Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, necesitamos mirar a la cruz de Cristo y entender la santidad y la justicia de nuestro Dios a la luz de la cruz, pero al mismo tiempo contemplar su gran amor y su gran misericordia que Él tuvo por cada uno de nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar en esa cruz. Por último, hermanos, quiero que me acompañen ahí nomás en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 hacia adelante. Vamos a dar lectura. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va adelante a vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermano, la resurrección de Jesús es lo que separa al cristianismo del resto de religiones del mundo. Como alguien dijo, solamente existen 2 religiones en el mundo: el cristianismo y las demás. No sé cuántas son, como 2000 y tantas. No existen 2000 religiones, existen solamente 2, el cristianismo y las demás. ¿Y cuál es la diferencia? Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El resto de las religiones del mundo, Mahoma está muerto, Confucio está muerto, Gautama está muerto, pero los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado porque Él está vivo, porque su tumba está vacía.
Y eso es lo que recordamos esta mañana, hermanos. Venimos a celebrar que nuestro Salvador, que agonizó en Getsemaní, que entregó su vida en esa cruz, ha resucitado y hoy está vivo juntamente a la derecha de Dios Padre. Hermanos, sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, su agonía en Getsemaní y su sufrimiento en esa cruz hubieran sido en vanos. Una vida desperdiciada más como cualquier otro que murió en la historia, sacrificado por eso. Todo lo que hacemos cada primer día de la semana acá, los bautismos, la Santa Cena, el venir a sentarte acá a cantar alabanzas y a escuchar la predicación no tendría sentido si nuestro Salvador no se hubiera levantado de la tumba. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Deberíamos aprovecharlo de otra forma. Eso es lo que menciona Pablo en su primera carta a los Corintios 15. Parece que algunos en la iglesia de Corinto, influenciados por la filosofía griega, estaban negando la realidad de la resurrección corporal. Por eso Pablo le dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo escribe a los corintios que estaban cayendo o siendo influenciados por estas filosofías que negaban la resurrección de los muertos y por tanto decían, no, Cristo nunca resucitó. Seguramente su cuerpo fue tomado de la tumba o de repente nunca murió, solamente estaba desmayado, como muchos hoy en día dicen. Pero Pablo dice, si ustedes aceptan y creen esta enseñanza, que Cristo no resucitó, dice, vana es vuestra predicación y vana es vuestra fe. Lo que él diría básicamente es, están perdiendo su tiempo. ¿Qué hacen acá sentados si ustedes creen que Jesús nunca resucitó? ¿No habría perdón de pecados si Cristo no resucitó? Si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, dice Pablo, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo dice, si creemos en un Salvador que de repente sufrió y padeció en esa cruz, pero nunca resucitó, Pablo dice, somos los más dignos de lástima porque predicamos y creemos en un Cristo muerto. ¿Qué diferencia habría con las demás religiones del mundo? ¿Qué diferencia habría con las demás enseñanzas y filosofías que los hombres han inventado y enseñan hoy en día? Si nuestro Salvador no hubiera resucitado, no habría ninguna diferencia. Pero lo que nos hace diferentes, hermanos, es que la tumba está vacía y nuestro Salvador hoy vive. Este es el gran evento que sustenta nuestra fe y que Marcos nos presenta con esa sencillez que le caracteriza al relatar esta parte de la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver primero cómo es que en los primeros versículos Marcos va a narrar y va a presentar que las primeras que van a escuchar y van a ver acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fueron estas mujeres. Estas mujeres, después de son mencionadas en los versículos finales del capítulo 15, ellos están contemplando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muere en esa cruz, ellas están contemplando eso. Entonces estas mujeres parece que habían visto la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por tanto ellos dijeron, esto acá se terminó. Nuestro Maestro ha muerto. ¿Qué esperanza más tenemos? Pero estas mujeres en esa, diríamos, desaliento y desánimo y sufrimiento que estaban pasando por la muerte de su Maestro, ella dice que muy temprano, el primer día de la semana, después del día de descanso, ellas se acercaron a la tumba, compraron especies aromáticas, como era costumbre, para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres, aún sabiendo que su Maestro había muerto, tienen esta pasión y este deseo de ir y seguir sirviendo, seguir cuidando del cuerpo de su Maestro. ¿Qué podemos decir nosotros que sabemos con toda certeza que nuestro Salvador vive? Pero el Evangelio, seguimos leyendo, dice en el Evangelio de Mateo sabemos que los miembros de Sanedrín
le pidieron a Pilato que asegurase la entrada del sepulcro para que los discípulos no se robasen el cuerpo y luego dijeran que ha resucitado. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, vemos esta narración que nos hace el autor ahí, resaltando que los que habían crucificado a Jesucristo sabían o esperaban que los discípulos fueran y se robasen el cuerpo, y dijeran después, no, Jesucristo ha resucitado. Pero recordemos, sus propios discípulos lo habían abandonado. Estos hombres estaban temerosos y después vamos a ver lo que estaban encerrados en una habitación, temerosos de lo que iba a acontecer con ellos, porque su líder, su maestro que había pasado 3 años con ellos, ha muerto. Pero estas mujeres que estaban dispuestas a servir al Señor, llegaron a la tumba. No habían soldados allí, todos habían huido espantados y la piedra estaba removida. Algo sucedió en las primeras horas del domingo que había espantado a los soldados. Marco no nos narra acá, pero cuando vamos al libro de Mateo nos cuenta que se produjo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra en Mateo 28:2. Nos da una aproximación y nos amplía el entendimiento para saber qué aconteció, por qué estos soldados que habían sido puestos para cuidar esta entrada de la tumba no estaban en el momento que las mujeres llegaron. Dice que había acontecido un gran terremoto y un ángel del cielo había descendido y él movió la piedra. Parece que los soldados, al ver este acontecimiento, huyeron de ese lugar, se apartaron de ese lugar viendo lo que estaba pasando. Y este mismo ángel, seguramente, muy probable, la que estas mujeres se encuentran cuando se acercan a la tumba. No tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Estas mujeres estaban confundidas, la tumba estaba vacía. ¿Qué había acontecido con su maestro? Estaban llenas de angustia. Ellas esperaban que alguien les explicara qué estaba pasando con el cuerpo de su maestro. Y la explicación que les va a dar este ángel es maravillosa. Aunque muchos después líderes religiosos van a salir y van a decir, no, los discípulos se robaron el cuerpo, ellos lo han escondido y ahora dicen que ha resucitado. Mateo no va a narrar eso. Pero el ángel responde a las mujeres y explica su duda y la angustia en la cual se encontraban. Dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Esas son las palabras gloriosas que este ángel dice y explica a las mujeres. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado en esa cruz, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron, dice. Él le dice, no está aquí al que buscan. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Su Salvador, su Maestro, ha resucitado. El Señor resucitó, ese es el mensaje que lo cambia todo. Nadie robó su cuerpo, no se equivocaron de tumba como algunos dicen para refutar la resurrección. No, Jesús se levantó de los muertos en el poder de Dios, tal como lo había prometido, tal como Él lo había anunciado anteriormente en sus enseñanzas a sus discípulos y tal como lo leemos en las escrituras del Antiguo Testamento. Espanto, temblor, gozo y miedo, esperanza y asombro es todas las emociones que estas mujeres tenían al contemplar la tumba vacía y al escuchar la explicación de este ángel acerca de lo que había acontecido con su Salvador. El viernes en la tarde pensaban que todo había terminado, que la maldad había vencido cuando el Señor fue condenado a morir en la cruz. Pero ahora entienden que aquello no fue el final, sino el principio. Que lo que parecía una derrota en realidad fue una victoria más grande de Dios sobre el mal. Cristo ha resucitado, eso lo cambia todo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue una leyenda como algunos hoy en día filósofos y grandes supuestamente eruditos dicen, sino el acontecimiento más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia de la humanidad. Y es en ese Salvador resucitado que debemos depositar nuestra fe si queremos ser salvos. Tal como la palabra de Dios dice y leíamos, no hay otro camino, no hay otra forma como nosotros pudiéramos ser salvos
sino es a través de la agonía y del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Si tú vienes al Padre por otro camino, seguramente estás perdido. Si tú vienes al Padre por tu propio camino, estás perdido. Si tú vienes al Padre por tu propia forma, estás perdido, porque la palabra de Dios dice que tenemos un único camino, un único Salvador que entregó su vida en esa cruz y hoy está vivo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pablo en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es por la resurrección de Cristo que sabemos con toda certeza que Dios el Padre aceptó su sacrificio sustitutorio en la cruz en nuestro lugar. Si tú te preguntas, ¿cómo sé que la obra de Cristo fue aceptada por el Padre en mi lugar? La resurrección es la confirmación de eso. Si Cristo no resucitó, como le diría, tendríamos seguramente dudas y certezas de que esa obra no fue suficiente para satisfacer la ira del Padre. Pero la resurrección confirma todo esto, que ese cordero inmolado en esa cruz tomó nuestro lugar, cargó con la ira de Dios por nuestros pecados y entregó su cuerpo y derramó su sangre para que nosotros, dice, pudiéramos ser justificados y reconciliados con nuestro Dios. Hermanos, de modo que hoy los que creen en Cristo ya no tienen más cuentas pendientes en su tribunal. Si tú has creído en Cristo, si tú has nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, ahora eres parte de la familia de Dios. Por lo tanto, hermanos, regocíjate si eres creyente, porque tu Salvador ha resucitado. Él vive y Él está a la diestra de Dios Padre. Como diría Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, los sufrimientos que pasamos hoy en día, las angustias o cualquiera sea el padecimiento que estás pasando, dice Pablo, no contemple la vida a la luz de ese sufrimiento. No digas, Dios no existe, Dios no me ama. Mira a la cruz de Cristo, donde se muestra el amor incomparable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entregando su vida y derramando su sangre por ti. Ahí está tu identidad. Ahí se muestra el amor de Dios por ti. No en los acontecimientos que pasamos día a día. Porque es muy fácil ver la vida o querer entender el amor de Dios en las circunstancias que pasamos en este mundo caído. Hermanos, si quieres entender el amor de Dios, mira a Cristo en esa cruz. Mientras tanto, hermanos, proclamemos sin cansancio este glorioso evangelio, porque como leíamos hace rato en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, tú que has nacido de nuevo y has puesto tu fe en Jesucristo, tu Salvador ha resucitado y ahora puedes regocijarte en Él y vivir para Él y predicar apasionadamente esta verdad del evangelio que salva y transforma vidas, como lo hemos escuchado en nuestros hermanos que se han bautizado en su testimonio. Y tú que estás de visita y no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué esperas? El amor de Dios se mostró en esa cruz, entregando a su Hijo Jesucristo por ti, tomando tu lugar, porque tus pecados, tus culpas, cada mentira, cada blasfemia, cada rechazo que tú haces, que tú has hecho delante de Dios, han sido puestas en la cuenta de nuestro Salvador Jesucristo. Ven a Cristo, es el único camino que te acerca al Padre. Ven a Cristo, es el único camino que te da libertad y vida nueva. Ven a Cristo, es el único camino por el cual puedes ser justificado y declarado hijo de Dios. Nuestro Salvador ha resucitado, hermanos. Alegrémonos y gocémonos en esa maravillosa verdad. Oremos, hermanos. Mi Dios amado, Padre Celestial, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, que nos has dado de poder meditar en estas maravillosas verdades de tu palabra, Señor, que
que estruja nuestro corazón, Señor, al poder contemplar la agonía de nuestro Salvador Jesucristo en ese lugar, sin merecerlo. Éramos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz, padeciendo, cargando con tu ira santa, Señor, por nuestros pecados. Pero tú entregaste a tu Hijo Jesucristo en esa cruz, quien en obediencia a ti, en amor, Señor, por cada uno de nosotros, subió esa cruz y cargó y soportó tu ira por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar, Señor, de ser parte de tu familia, de poder disfrutar de tu gran misericordia y tu gracia mostrada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que están viviendo y están, Señor, cada día marchando en esta nueva vida que tenemos en ti, Señor. Fortalécenos, aliéntanos, Señor, a la luz de esta maravillosa verdad de la cruz. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén.